Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos, miércoles 16 de noviembre, todos contentos por este triunfo de La Roja ayer. 3-1, nos quedamos cortos con Marcelo Díaz hablando del triunfo que podría tener La Roja. Él dijo 2-1, desgraciadamente perdió la apuesta, pero la verdad que estamos todos contentos. Y también contentos del regreso de nuestro panelista de los días miércoles, Alejandro Alarcón, que ustedes pueden ver a través de streaming o a través de Twitter, con un look italiano completo. Alejandro Alarcón o Alejandro Alarcone, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido. Paulina, feliz de volver a casa. 3 semanas. Volví ayer, estoy muerto de sueño porque todavía no acostumbro al cambio de Estás con horario. el jet lag. Estoy con jet lag, pero con un viaje que vamos a contar algo, lo que se pueda contar. De todas maneras, lo que tiene que ver con la economía, por supuesto. Bueno, vamos a los mercados. Hoy día fue un día muy activo en cuanto a dólar, subió casi 5 pesos con respecto al cierre de ayer. Comprador 674,8 y vendedor 675,10. Lo habíamos dicho en este programa que tenía alza inherente el dólar en los próximos meses. ¿Te acuerdas cuando estaba 6.50? Tú dijiste, llamen a comprar. Sí, ya. ¿Tú llamaste a comprar? Yo creo que los que me han hecho caso deben haber ganado dinero en estos días. Vámonos a Asia. Va a subir más, va a subir más el dólar. Dice que 6.80 podría llegar, Sí, ¿no? va a llegar a 6.80 y yo creo que la clave es diciembre, cuando venga la famosa reunión de la Reserva Federal, donde definitivamente yo creo que van a subir la tasa de interés, porque las tasas largas están subiendo en Estados Unidos, el mercado está subiendo debido al efecto Trump, ¿no es cierto? Que también vamos a comentar. Sí. Tenemos tantas cosas que comentar en el día de hoy. También tenemos el tema del reajuste, que la verdad que ha sido muy, muy complicado. Bueno, incluso la presidenta Bachelet llamó a una conducta responsable de los parlamentarios. Lo dijo todo con eso. Sí, de todas maneras. Bueno, es realmente lamentable. Después podemos expandir más. De todas maneras, vámonos a las bolsas. El Nikkei en el día de hoy avanzó un 1,10%. El Hang Seng de Hong Kong también arriba 1,33%. Shanghái casi plano, pero la baja un 0,01, negativo. En Europa tenemos las plazas en negativo en el día de hoy. El FTSE 100 de Londres descendiendo un 0,70, el CAC 40 de París también un 0,86, el DAX alemán un 0,76 y el IBEX 35 de España también en rojo un 0,70%. Estados Unidos está el Dow Jones en rojo un 0,28 y el Standard & Poor's también baja un 0,24. La bolsa tecnológica del Nasdaq aumenta un 0,45. A nivel local el IPSA está subiendo un 0,38 y el IXPA también aumenta un 0,32. Ya dijimos el dólar, nos falta el cobre, un repunte de 0,20% tuvo hoy en la Bolsa de Metales de Londres, llegando a $2.47 a libra contado grado A. Como que está tomando su senda más bien de tendencia el cobre, porque subió una enormidad, llegó a 2.67 cuando tú estabas de viaje. Claro, después de Trump, porque el mundo antes de Trump, después de Trump, efectivamente el cobre tuvo un salto impresionante, pero yo estaba seguro que ese no era el precio que está correlacionado con los fundamentos. Por lo tanto es razonable que esperemos un precio más bajo. Yo todavía creo que se puede ajustar un poco más a la baja. 2.20 hablaban los expertos del Consejo Minero, también 2.20, 2.15 es el precio de equilibrio el cobre. ¿Por dónde partimos? ¿Partimos por la economía local? ¿Partimos por el ámbito internacional? Partimos por el ámbito internacional. ¿Partimos con Italia? Sí, cuéntanos de tu viaje. Bueno, ¿qué pasa con Matteo Renzi? La verdad es que Renzi está bien, está impulsando... Está complicado, Renzi. Sí, pero está bien, con las ideas correctas de querer reformar la Constitución, la Leopolda, como le dicen en Italia. Ha tenido realmente unas reacciones virulentas que yo no estaba acostumbrado a ver en Europa. Me tocó estar ahí cuando... No estaba yo en Firenze, en Florencia. Me tocó ver la reacción violenta de grupos extremistas de izquierda que salieron a romper todo. Cosa que no se ve en Europa, fíjate que fue... Pero él lo que quiere es reformar, tener más poderes como ejecutivo para poder impulsar reformas importantes. Modernización en Italia. Yo creo que él está bien, está en la línea correcta y ojalá que le vaya bien. En todo caso, Paulina,
Fíjate que si bien Europa está con una situación bastante decaída en cuanto a los niveles de actividad y con un sistema financiero bancario con bastante problemas y dudas. Yo veo Europa, igual la gente vive bien, está tranquila, no se ve ese desorden, esa falta de institucionalidad que uno nota cuando llega al país. O sea, yo llegué al país y hay una huelga que ya dura en términos corridos casi un mes, ¿no? Entonces, exactamente, ya vamos a hablar de los efectos económicos que tiene la huelga, no solo para el ciudadano, sino que también en materia económica, qué está pasando con las exportaciones de nuestro país. Y las importaciones también. Y las importaciones también. Es bien complejo el panorama, lo que está pasando a nivel nacional con esa huelga, que la verdad... Pero para completar el tema europeo, fíjate que la mayor preocupación que hay en Europa, el tema financiero, es los bancos, ¿no es cierto? Y hay un banco italiano, el más antiguo del mundo, que es del año 1470 y algo, antes que Colón llegara a América. Y ese banco, que se llama Monte di Pace, que es un nombre muy sugerente, está buscando capitalistas y iba a realizar, supongo que esta semana, porque fue el anuncio la semana pasada cuando yo todavía estaba en Roma, va a realizar un due diligence en Nueva York buscando inversionistas, y también hay inversionistas de Qatar interesados en capitalizar a este banco. Esto es una situación problemática, y eso ha llevado a los ingleses, a través del Banco de Inglaterra, ¿no es cierto?, a mirar con mucho cuidado las relaciones entre los bancos del Reino Unido y los bancos como el Monte di Pace, y también el Deutsche Bank, ¿no es cierto?, que tiene este problema que lo acentuó la multa que le cobró Estados Unidos a través de su Departamento de Justicia. Hay ahí están negociando todavía. Están negociando, sí, se habla muñequeo. que va a ser un tercio de la multa original, que eran 16 billones de dólares. Entonces, son 16 mil millones, ¿no es cierto? 16 mil millones de dólares, 16 billones, y la verdad es que esa es la mitad del capital del Deutsche Bank. O sea, era y por eso que se vino abajo el DAX alemán y todo, en general los mercados en Europa. Eso ya va en un tercio de la multa, o sea, un tercio, un medio da un sexto. Después me preguntan por qué. Ya sería más razonable, y podríamos tener una situación un poco más expectante en términos de recuperarse. Pero el problema fundamental son las tasas de interés negativos en Europa. Los spreads dejan a los bancos en una muy mala situación. Los bancos, a su vez, no quieren arriesgarse más de lo necesario, no prestan, y eso hace que la inercia de la situación de esa aceleración se mantenga. En Italia es impresionante ver la caída de los precios. Eso es lo que le llaman la deflación. La deflación italiana es impresionante. O sea, yo me acuerdo muchas veces ver en Europa que todo era más caro. Ahora no. Incluso te encuentras cosas más baratas en Italia, por ejemplo. Incluso eso se está replicando también en Inglaterra, por otras razones. Exactamente, por la devaluación que ha tenido la devaluación libra, del pound, que hace, de la libra. Exactamente, y sigue bajando. Y sigue bajando. Sobre todo porque se dan a conocer en el día de hoy, la cantidad de cosas que han filtrado, por ejemplo, del gabinete de Theresa May. Esta tiene que ver con una muy complicada situación que haría que se tomaran más o menos 6 meses más en comenzar a iniciar el proceso de retiro de la zona euro. Recuerda que cuando tú estabas de viaje también un tribunal de justicia en Gran Bretaña le dijo a Theresa May que este referéndum no necesitaba del respaldo del Parlamento para poder iniciar, que ella no se mandaba sola, sino que necesitaba del respaldo del Parlamento para poder iniciar el proceso del Brexit. Es complicado, tú tocabas el tema de los bancos, Alejandro, y por ejemplo, tú dices los bancos están mirando lo que sucede o la capitalización que puede tener este banco italiano, y fíjate que veíamos esta semana que también el Citibank estaba trasladando a su personal y a sus headquarters a Dublín. Es decir, se está produciendo esta retirada de bancos a distintos lugares porque todavía no hay una real dimensión de lo que puede salir en este Brexit. ¿Qué va a pasar con el mercado común? A mí me llamó mucho la atención, fíjate, ver por primera vez las colas que se arman para entrar y salir de Inglaterra cuando llegas a Madrid, por ejemplo. Para Madrid, para tú salir, yo iba a Londres desde Madrid cuando me partí el viaje, había una cola
adicional a la policía que uno hace cuando llega a Madrid, para subirse un avión, a British Airways en este caso, para llegar a Londres, y los que venían ingresando tenían que hacer una cola especial. O sea, esa fue la primera señal que la cosa se le va a poner muy complicada a la Gran Bretaña. Además de negociar el mercado común, que le llaman ellos, va a tener una serie de restricciones. Y esto se le viene a sumar los problemas a Theresa May, en el sentido de que va a tener que primero discutir con el Parlamento. O sea, Theresa May quería en marzo empezar el proceso, ya no lo va a poder hacer sino hasta 6 meses. Según los últimos antecedentes, no va a poder. Entonces, ya hay gente que se está poniendo nerviosa. Por ejemplo, el rubro automotriz. Están las grandes compañías japonesas que operan en Inglaterra. Ya están buscando dónde irse. No, es que ahí está el punto. Está la Toyota y está Nissan. Y cuando yo estaba allá, la noticia ya no era financiera, era qué iba a pasar con la Nissan. Y la Nissan pidió garantías especiales a Theresa May, compensaciones. Entonces, inmediatamente las otras marcas de Europa, las alemanas, ¿no es cierto? Volkswagen, Audi, Peugeot, ¿no es cierto? Que de Francia, y otras marcas, dije, bueno, ¿y nosotros? Entonces eso te refleja a ti los problemas que está acarreando el Brexit. Mira, solamente en Sutherland, como dicen los ingleses, se perderían 30.000 puestos de trabajo solo en esa ciudad, porque si los japoneses se van, y está la Toyota, como le dicen, la Toyota aquí en Chile, también con y eso mirando. de una sola industria. ¿Qué pasa con los profesionales calificados? Bueno, ¿qué pasa con el centro financiero? El centro financiero que se lo quieren llevar a Frankfurt. O sea, yo no sé en qué momento los ingleses y en general la gente que vive en Reino Unido votaron el Brexit, porque espero no decir lo mismo después con Trump, ¿no es cierto? Porque no sé en qué momento votaron a Trump, y no sé en qué momento votaron el Brexit, porque las consecuencias acarreadas por la salida de Inglaterra de la Unión Europea son muy malas. Y eso que todavía no se han visto, porque si uno analiza las cifras de Inglaterra, Alejandro, la verdad que las cifras de Inglaterra no son tan malas. No ha tenido un derrumbe su economía como se previó en algún minuto, pero eso, como dices tú, eso está por verse. Por ejemplo, la libra, esta devaluación de la libra ha ayudado a su industria, se la hace más competitiva. Es como un bálsamo a la situación compleja que está viviendo los ingleses. Vamos a ver qué pasa, pero es complicado el panorama. Y bueno, y la próxima meta, para volver un poco a Italia, es el 4 de diciembre, cuando se vota el referéndum. Se vota este referéndum, que en esencia este referéndum quiere quitarle un poco poder al Senado, reducir la cantidad de escaños en más de 315, si no me equivoco, a 100, y también acotarle la capacidad que tienen ellos de legislación. Es decir, para darle un mayor poder al Ejecutivo, al gobierno. Sería una constitución más a la chilena, donde se dice que es una constitución presidencialista. Exactamente. Entonces, terminar como, a ver, me va a costar este nombre, a ver si lo digo bien, bicameralismo. Eso. Me cuesta esa palabra cuando lo estábamos hablando ante el programa. Está sacándole poder al Senado, no le saca poder a la Cámara de Diputados, que está más cerca de las localidades, todo. Oye, pero es impresionante el desafío que tiene Renzi. ¿No? Dijo que le iba, la verdad se iba a ir de la política, sí le iba mala. Sí. Y yo creo que sería muy mala señal para Italia. Yo todavía vi un joven político, tiene 41 años y es como un aire fresco también a la política en general. Y yo creo que puede ser una mala señal. Una mala Italia señal. Sigue siendo muy interesante. Es impresionante cómo funciona el sistema de trenes, fíjate. Yo fui a algunos lugares relativamente alejados, fui hasta Génova casi, en trenes, y los trenes funcionan perfecto. Y yo pensaba, ¿cómo podría funcionar esto en Chile? Y decía, ¿por qué no? Y todavía no me contestó la pregunta. Bueno, hablando por ejemplo de figuras, también el exministro francés de Economía, también joven, Emmanuel Macron, sería candidato a presidente. Estoy listo, dice. Por eso no soy candidato a la presidencia de la República, pero creo más que nada que podemos tener éxito. Hay cambios en la zona ahí euro. Se habla que puede haber un efecto Trump en Francia cuando se las elecciones, y dicen que Le Pen, que es una candidata de ultraderecha, podría ganar las elecciones. Bueno, se estaba candidateando el expresidente Sarkozy. También, pero no sé cómo le va a ir. Ahora, fíjate que hay un problema, el problema mayor que tiene Europa es la inmigración. Me tocó ver cosas muy tristes en Roma. Está lleno de gente de Bangladesh, y es lo que fui yo vendiendo las cosas más increíbles, porque realmente el problema de la inmigración en Europa es muy serio, y uno empieza a entender por qué en algunas partes ha
ha habido tanta resistencia. Yo no soy xenófobo para nada, pero yo entiendo también que la gente, los países empiezan a sentirse amenazados por la migración. Bueno, ya son las 2:16. La verdad que un largo recorrido por Europa, súper interesante porque es distinto hablar cuando vemos las noticias a través de los distintos portales que tener in situ toda información. Así que ha sido un interesante recorrido por la zona euro. Tenemos que volvernos después de la pausa a Estados Unidos, que te quiero preguntar sobre el efecto Trump y también consecuencias que tienen que ver con lo que está pasando a nivel de economía local. Tenemos el tema del reajuste y también tenemos información sobre el grupo de política monetaria y la tasa de interés. Pero todo luego de una pausa porque ya son las 2:17. Visión es anticiparse a los desafíos, es lo que permite comprender las variables para entregar respuestas a tiempo. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. La precisión hace del oso pardo un experto en la pesca de salmones. En BCI Asset Management, nuestra precisión y agilidad también nos convierte en un experto. Por eso estamos orgullosos de los 5 primeros lugares a la mejor rentabilidad ajustada por riesgo en los premios Salmón APB 2016. BCI Asset Management, expertos en inversiones en APB. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Premio Salmón APB, instancia impulsada por LBA Índices y Diario Financiero. Los 5 fondos mutuos BCI fueron galardonados luego de ubicarse entre los de mejor rendimiento ajustado por riesgo en sus categorías y serie APB con cierre al 30 de junio de 2016. Para más información visite www.bci.cl/inversiones. Las 2:18, seguimos aquí haciendo esta mirada financiera como es usual los días miércoles con Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. ¿Vamos a Estados Unidos? Muy bien. Vamos al efecto Trump y lo que podría pasar. Ya está formando su equipo económico, Sí. Está formando su equipo de gobierno, también, por ejemplo, ya alista el gabinete en medio de la verdad que de tensión, incluso dentro de su propio partido, el republicano. Por ejemplo, ya tenemos al exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, es considerado como la principal figura para ocupar el puesto de secretario de Estado. Otra designación casi lista es la del secretario del Tesoro, que según señalaron en Bloomberg 2 personas cercanas al caso, sería el jefe de finanzas de la campaña presidencial y ex socio de Goldman Sachs. Él es Stephen Mnuchin. También vieron, por ejemplo, porque todos ven a la gente que se acerca a la Torre de Trump. Entonces, como está ahí en el centro de Nueva York, ven a los que entran y los que salen. Qué entretenido. Hay muchos turistas, además. Me imagino, no, además de muchos turistas, pero ellos obviamente que los periodistas y la gente estarán con el ojo vivo a las figuras que podrían sondearse como futuros, ¿no es cierto?, miembros del gabinete de Donald Trump. Por ejemplo, otro nombre que suena para el futuro gabinete es del inversionista y multimillonario Wilbur Ross. Sí. Mira, quien probablemente llegue al Ministerio de Comercio. Ahí hay una serie de temas que están abiertos todavía y yo veo que Trump busca centrarse, yéndose al centro en forma bastante esforzada, y las pérdidas que hubo el día después fueron bastante pronunciadas. Es cierto que hubo un rally, se recuperó, pero las pérdidas, Paulina, todavía no se han recuperado y los mercados todavía siguen con dudas. Las dudas vienen de la personalidad que tiene el presidente electo, pero él ha sido muy cuidadoso en elegir sus colaboradores principales que tú estabas enumerando ahí. Por ejemplo, Giuliani es un tipo que fue muy exitoso cuando fue alcalde de Nueva York y es un político avesado. Después está su vicepresidente. Él fue el que implementó el programa contra la delincuencia en Sí, Nueva York. Así es, y fue muy exitoso. Después está el vicepresidente Pence, creo que fue gobernador de Pensilvania. Es un político avesado también. Y ciertamente se ha nombrado menos, pero es el que ha sido el líder de los republicanos en la House, que es Ryan, que es otro político que tiene mucho liderazgo. Entonces, si le unimos a ese al alto ejecutivo de Goldman Sachs, se ve un equipo interesante. Pero lo más importante es lo que va a hacer Trump. Te doy un ejemplo. Ayer
tuvo una reunión con Putin. No sé si fue telefónica o no sé si... Pero si los contactos han estado desde la campaña presidencial, y acuérdate que uno de los primeros que felicitó a Donald Trump cuando fue electo presidente de Estados Unidos fue precisamente Vladimir Putin, que al tiro esbozó un mensaje que ojalá se restablecieran las relaciones comerciales entre ambos países. Pero el efecto práctico, Paulina, de esa reunión fue el que no le gustó a Europa. Porque salió de la reunión Putin y inmediatamente hubo un bombardeo devastador. En Alepo. Siria. Entonces, la lectura de los líderes europeos, que era mala, ahora es más mala. Entonces, yo creo que esa relación con Putin tiene que cuidarla mucho Trump, porque no tiene que olvidarse de que Europa es muy importante para Estados Unidos. Europa se siente amenazada por Putin. Y yo lo han dicho los líderes, por ejemplo, con respecto a esta cumbre del medio ambiente que se desarrolló en Marrakech, y también, por ejemplo, lo ha dicho Hollande, lo ha dicho Jean-Paul Juncker. Fue dura durísimo, dijo, espero que Donald Trump no cumpla las promesas de esa campaña asquerosa. Claro. O sea, totalmente deslenguado para un político. Eso es la reacción de un político europeo conocido, ¿no es cierto?, como Juncker, y la verdad es que no goza de buena reputación en Europa Trump. Eso es una de las cosas que él no puede dejar suelta. Y lo otro son su amenaza al comercio internacional. Fíjate, Paulina, que el comercio internacional ha estado cayendo los últimos meses en el mundo. Por lo tanto, si el comercio mundial se ve amenazado, más problemas va a haber para la reactivación de Europa. Ese es un tema no menor. Bueno, el tema del comercio, el tema de la deuda fiscal de Estados Unidos, también es complejo porque él quiere bajar los impuestos, pero eso viene inherente, si bien él quiere reactivar la economía, al bajar los impuestos, al hacer un impulso en infraestructura, y eso fue lo que estuvo al cobre en máximos históricos, incluso del año 79, que el cobre no llegaba a $2.67, pero obviamente que eso, o sea, no. O sea, llegó a más, me equivoqué, llegó a más de $2.67, pero estoy hablando del alza consecutiva en una semana. Fue muy importante. Pero hay otros elementos que conllevan. ¿Qué va a pasar con el déficit fiscal? ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? ¿Qué va a pasar con, por ejemplo, la Cámara, que si bien es republicana, acuérdate todo el problema que tuvo o ha tenido Barack Obama con respecto a la aprobación de este déficit fiscal? ¿Cuántas veces comentamos en este mismo programa que Estados Unidos estaba a punto de irse a default porque el Congreso no le aprobaba el presupuesto al presidente? Y los déficits fiscales acompañados por alzas en la tasa de interés son muy peligrosos porque tienden a hacer a los países insolventes. No digo que vaya a entrar en insolvencia, ya tuvimos un episodio, pero hemos visto en los últimos meses cómo se ha disparado la tasa de interés en Estados Unidos. Ya es un hecho que en diciembre la Reserva Federal va a subir las tasas de interés. Entonces tenemos, eso le llamamos en macroeconomía el crowding out. Cuando se expande el fisco, el impacto inmediato en algún precio de las tasas de interés. Las tasas de interés están subiendo muy rápido, lo que significa que nuestro dólar se va a valorizar en Chile y el peso se va a devaluar. Así que nuevamente les digo, como al inicio del programa, salgan a comprar, porque vamos a tener, yo creo, muy cercano a 700 luego el tipo de cambio en Chile. Sí, incluso lo comentábamos cuando salió Donald Trump, y yo te diría que el dólar tuvo un alza muy importante y lo que lo mantuvo a raya en 6.60 o 6.65 fue precisamente el alza que tuvo el cobre, tan importante. Si no hubiera tenido esos valores, estas alzas de más de un 5% en un día, en otro, el dólar hubiera llegado a 700 pesos. Así es. Y ahora llegó a 6.75 hoy día. Y sigue, y escuché a mucha gente del mercado hoy día en la mañana que luego va a estar en 6.80. O sea, esta alza va a continuar y de ratificarse el alza de tasa de interés vamos a llegar a los 700. Volvamos a la economía local, hemos mezclado. La huelga, la verdad que hoy día la presidenta Bachelet dijo que que el Congreso, obviamente, el reajuste que ya entregó al Congreso nuevamente, porque lo han vetado varias veces, mantiene la propuesta de un 3,2% de reajuste y será la última propuesta. La mandataria hizo un llamado a los parlamentarios para actuar con responsabilidad y apoyar esta propuesta para someterse a su consideración. La huelga es muy grave, en primer lugar porque los empleados públicos, con todos los derechos que dicen tener y que probablemente tienen, no pueden tomar rehén al resto de la población. Yo pienso en los chilenos que tenían programados, chilenos y chilenas que tenían programadas operaciones en el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Yo pienso en los negocios que se dejan de hacer porque están en huelga la aduana y todavía con amenaza.
pendiente. Entonces digo, ¿dónde están los derechos de los demás chilenos? ¿Y cómo es posible que esto haya durado casi un mes? ¿Y cómo es posible que se mantenga? Porque todos acusan al ministro Valdés, pero realmente no se puede... Esto no es un tema con el ministro Valdés. Aquí tenemos hoy día los economistas del Grupo de Política Monetaria. Bueno, y antes varios... que se cuadran también con Valdés. No hay plata para elevar reajuste al sector público. Y si no es irresponsable, y si no tiene consecuencia en el financiamiento de Chile. Este no es una cuestión de elegancia matemática, de que se pida un balance estructural. Es un problema que tiene impacto en la capacidad de ahorro externo del país, o sea, el financiamiento de la inversión. El gran problema de Chile es la falta de inversión. Yo le pregunté a un profesor italiano cuando estaba en alguna reunión, ¿cuál es el gran problema europeo? Y me dijo, es la falta de inversión porque no hay confianza. Y me acordé de Chile. Totalmente. Es la falta de inversión. Entonces, ahora, más encima, vamos a poner problemas, porque ya tenemos que el ahorro privado está bajo, está bajando. Ya tenemos que ahorro público no existe. Entonces, si matamos el ahorro externo, no va a haber financiamiento para la inversión, no va a haber crecimiento. Bueno, y en esa misma dinámica también, por ejemplo, hoy día tenemos la recomendación que hace el Grupo de Política Monetaria, porque vamos a tener reunión del Banco Central en los próximos días. Dijo mantener la tasa en un 3,5% este jueves, precisamente mañana. Son divertidos los chicos de Política Monetaria, porque hace pocas semanas atrás decían que había que bajarla. Hablan de bajarla, pero ya nunca hablaron de diciembre, hablaron de bajarla ya a partir de enero. Yo creo que este tema de la tasa de interés uno lo tiene que mirar con mucho cuidado, porque quieran o no, está íntimamente relacionado a lo que pasa en la economía mundial. Si Estados Unidos hace esto o lo otro, va a afectar a la trayectoria de la tasa de interés en Chile, y ya lo está haciendo, ya ha habido, y el sector privado que ha empezado a vender bonos como locos. Por eso que el bono, el tesoro a 10 años ha caído de precio, y por lo tanto la tasa de interés ha subido tanto. Y es una señal realmente importante para que el dólar se revalúe en los mercados internacionales. Fíjate que yo lo vi ayer, estaba a 1.07, y algunos analistas creen que va a llegar a la paridad 1-1, lo que es una revaluación tremenda del dólar, y por lo tanto no hay que ser un gurú para darse cuenta que nuestro peso se va a devaluar en Chile. ¿Viste la inflación que ha estado muy, muy baja? Sí, lógico, fue un 0,2%. Nosotros dijimos 0,3 acá, antes de partir. Incluso más baja de lo que habían recomendado los analistas, y se ve que incluso pueden llegar los próximos meses a cero. Sí, yo creo que probablemente en noviembre y en diciembre puede ser cero o negativa. Por lo tanto, ahí van a haber muchas presiones para que el Banco Central baje la tasa de interés, pero el Banco Central no lo va a hacer. Porque hay va a esperar de todas maneras. Partes de la inflación que están explicadas por servicios, y los servicios han sido muy renuentes a bajar la trayectoria de inflación. Estaban más del 4%. Entonces, la pregunta mía es ahora, porque también la inflación está muy indexada al tipo de cambio, ahora está subiendo el tipo de cambio. Por eso que lo que pasa es que ahí están los efectos segunda vuelta. El alza del tipo de cambio hace que la inflación de transables sea más alta, pero después vienen los efectos segunda vuelta, y particularmente en servicios. Entonces el Banco Central no va a arriesgar la inflación esperada por un rebrote de alza de la inflación por bajar la tasa de interés. No te quiero estresar, Alejandro, vienes recién llegando, pero más o menos la tónica, tuviste los IMASEC que tuvimos el mes pasado, bajísimos. Que lo acertamos también, dijimos 1,5. Tú dijiste 1,5, exactamente. Sí. ¿Cómo lo ves, o sea, la perspectiva? Porque ahora creo que el viernes se conoce el tercer trimestre. El tercer trimestre. El PIB del tercer trimestre. Yo creo que vamos rematando hacia un 1,5 en el año. Yo creo que el IMASEC que salió el otro día fue muy descriptivo en cuanto a cómo va a ser la trayectoria. Y veo que la tasa de crecimiento de la economía se sigue achatando. No, el problema es que te acuerdas que hablábamos de la meseta del 2%, ahora ya bajamos. Ya estamos en otra meseta, abajo. Estamos en la meseta del 1,5. Del 1. Entonces, esa es una cuestión que hay que tomar en cuenta cuando empiezan las presiones salariales desmesuradas, y también que el país siente que había un abuso acá de los empleados públicos. Había un abuso. Fíjate que hoy día murió una niña de 4 años que su madre, que es una empleada en casa particular, la llevó porque estaba cerrado el jardín infantil, y la niñita se cayó a la piscina donde trabaja la señora y se murió. Entonces va a venir el señor de la ANEF a decirme que lo sentimos mucho, no queríamos eso, pero yo pensé que había sido porque no le habían dado atención médica. Lamento tanto decir esto, es dramático lo que está ocurriendo, porque lamentablemente la muerte de esta niñita es como el símbolo de lo que le está pasando a muchos chilenos, que le están pasando muy mal con la famosa huelga del sector público. Y yo creo que los abusos
tienen que terminar en este país. No es justo también, como tú mismo decías, para las personas que necesitan, que usan los consultorios públicos para tener atención de salud, que le han reprogramado cirugías que les había tocado los enfermos de cáncer. Exactamente, por ejemplo, estaba viendo en los últimos días un balance de todas las cirugías que han costado meses agendar y ahora nuevamente están retrasadas por este paro. ¿Qué pasa con el papeleo que se necesita, el tema de la gente sin carnet de identidad, de la gente que tiene que renovar pasaporte, que tiene que renovar licencia? Es complicado. Y el tono de los dirigentes gremiales. Yo escuché a un señor hoy día de la ¿cómo se llama esto? Donde está permite la entrada de productos, Aduana. La aduana. Diciendo, no, es que ahora sí que va a parar todo, no van a haber ningún tipo de turno. Ahora sí que van a ver lo que va a pasar en el país. Bueno, esperemos por el bien de todos los ciudadanos que se acepte este reajuste del sector público, que se terminen estas paralizaciones que a nosotros y a todos, no solo a nosotros a nivel interno, sino que a nivel de cómo Chile cumple con sus compromisos, porque ese es nuestro caballito de batalla. Chile es un país serio y que cumple con los compromisos y ahora, ante la luz del comercio internacional, no estamos cumpliendo. Una señal muy mala. A mí me preguntaban, y eso es riesgo país. Eso es riesgo país. Esperemos mañana tenerles mejores noticias. Gracias, Alejandro. Bienvenido de vuelta. Gracias, Paulina. A todos ustedes sigan en compañía de Radio Infinita. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.